sencillo y poderoso. Poderoso porque facilita el poder consignar el pensamiento y los afectos. Y sencillo porque todas las cosas sencillas encierran una complejidad. Su complejidad está en la coordinación que se necesita de muchos procesos para lograr a él. Sin embargo, hay que decir una cosa: esto no se logra de la noche a la mañana. Esto se logra a través de la historia, de la producción de bienes y servicios desde los tiempos más remotos de la humanidad. Desde aquellos momentos en los cuales el primitivo producía excedentes para intercambiar a través del trueque con productos que generaba otra comunidad, y así se fue incrementando poco a poco la capacidad que tiene la humanidad para coordinar los procesos de producción. Ahora, lo que sí hay que reconocer es cómo en la época contemporánea, en los momentos en los cuales surge la revolución industrial y la economía de mercado, Adam Smith hace un aporte significativo, y es lo importante que es la división del trabajo en los procesos productivos. Y aquí una de las cosas que tenemos es el reflejo de esa división del trabajo que multiplica de manera exponencial la producción de bienes y servicios. Ahora bien, a Adam Smith hay que reconocerle de igual manera el hecho de haber aportado una cosa, y es el que tiene que ver con la creación de valores. Esto, si es sencillo y es poderoso, es porque tiene un valor. ¿De dónde proviene el valor de este elemento? Pues bien, Adam Smith, a diferencia de los pensadores anteriores, sostiene que no es de la naturaleza, sino del trabajo humano incorporado en cada uno de los bienes que se elaboran en la sociedad. Es decir, Adam Smith sostiene que es en el proceso de producción donde se genera la riqueza y se crean los valores. Además, es muy importante indicar cómo Adam Smith también hizo otro aporte, y es el que tiene que ver con aquello que generalmente se denomina la mano invisible. Es decir, bajo el nuevo sistema de producción se da de tal forma que esto es independiente de la voluntad de las personas. No es por la benevolencia del tendero que tenemos el pan y la cerveza en nuestra mesa. Es porque el tendero, en la búsqueda de su propio beneficio, genera sin darse cuenta el beneficio social. Es como si estuviera guiado por una mano invisible. Adam Smith, cuando sostiene esos postulados, está diseñando lo que es la teoría del mercado, lo que es la teoría del capitalismo, lo que es el sistema económico que rige el mundo desde entonces hasta hoy, lógicamente, que con sus diferencias de acuerdo con las épocas en las que ha vivido y por las que ha pasado. A Adam Smith se le conoce como el padre de la economía. Y la economía, a partir de ese momento, entonces se empieza a considerar como una ciencia. Ahora, lo que hay que distinguir es lo siguiente, y es que la economía tiene una doble naturaleza, es decir, a la vez de ser ciencias naturales, hace parte de las ciencias sociales. ¿Por qué ciencias naturales? Porque la economía, en su estudio del proceso de producción, una de las cosas que hace es determinar cuál es la mejor combinación de trabajo, tierra y capital que se requiere para la producción de determinados bienes. Y eso tiene que ver con las ciencias de la naturaleza. Y lo segundo es que para que se dé este proceso se necesita la relación entre personas, la relación entre individuos, es decir, una relación social, y desde ese punto de vista es una ciencia
social. La economía, y no por casualidad, surge en el siglo XVIII, época en la cual también tiene un gran despliegue las ciencias de la naturaleza, por ejemplo, particularmente la química y la biología. El núcleo del estudio de la biología es la célula. El núcleo de estudio de la química es el átomo. De igual manera, la economía tiene un núcleo a partir del cual se erige como ciencia y es la mercancía. La evolución y desarrollo de esta cosa tan simple, tan sencilla, es lo que se conoce hoy con el nombre de producción mercantil. La producción mercantil está soportada en la mercancía de igual forma que un árbol está soportado y tiene su origen en una célula, o la materia parte de una cosa esencial que llamamos átomo. El desarrollo y el despliegue de estos elementos, desde el punto de vista del conocimiento, es lo que genera las distintas ciencias. Y la economía como ciencia tiene un núcleo que es la mercancía y su desarrollo es la producción mercantil. El desarrollo de la producción mercantil se da por medio de dos fuerzas, la oferta y la demanda. Ahora, lo que hay que decir es el carácter excluyente que tiene este sistema de producción. ¿En qué sentido es excluyente? En el sentido de que la demanda solamente se refiere y tiene en cuenta a aquellos que tienen poder de compra. Es decir, el que no tiene con qué no hace parte de la demanda. Por lo tanto, es totalmente ignorado por el mercado. En este sentido, entonces, el mercado y la producción mercantil es excluyente. Una de las características que tiene la producción mercantil es la de sus recurrentes crisis. Ahora bien, hay que considerar una cosa, y es que a diferencia de épocas anteriores, las crisis de este nuevo sistema no son crisis de escasez como se daba antes, son crisis de superproducción. Ahora usted tiene que reflexionar y mirar y analizar este aspecto desde el punto de vista de la característica que tiene la producción mercantil o la economía de mercado cuando se trata de ser excluyente. Si hay abundancia de mercancía, no es porque la sociedad no lo esté necesitando. Si hay abundancia de mercancía y por esto se genera una crisis, es porque no tiene compradores. Esto es así por el carácter excluyente que tiene el mercado. Si el mercado excluye a aquellos que a pesar de tener necesidad no tienen con qué, es de esperarse que se generen crisis y esas crisis sean de superproducción. En el estudio de la economía resulta importante diferenciar algunos términos. Por ejemplo, economía clásica. Cuando se habla de economía clásica, se está hablando del estudio de una situación de mercado de libre competencia, como las que analizó Adam Smith, donde se tratan temas como, ya lo dijimos, la mano invisible, o temas como el ahorro, como la inversión, etc. También se habla de economía política, y cuando se habla de economía política, de lo que se está hablando es de las relaciones sociales que se dan dentro del capitalismo. Otro término es el de política económica. La política económica se refiere a aquellas decisiones que se toman a nivel del Estado con el propósito de orientar la economía. Y esto se hace con el fin de lograr ciertos objetivos que van dirigidos a favorecer a algún sector de la población. Y si va dirigido a favorecer un sector de la población, otro sector se verá afectado. Finalmente, es conveniente decir que desde el punto de vista de la formalidad, la economía se ha venido diferenciando o clasificando más bien como microeconomía, que estudia los contextos de los agentes económicos, los productores, la familia, los consumidores, etc. La macroeconomía, que se refiere a los agregados, entonces ya estamos hablando del consumo y la producción que se da dentro del territorio de una nación. Y por último, estamos hablando de las relaciones comerciales y financieras que tiene
un Estado, una nación con otra nación. Ahora, importa también resaltar que cada una de estas clasificaciones tiene que ver con el contexto del estudio. Entonces, si se estudia el contexto microeconómico, es diferente con el contexto macroeconómico. Entonces viene una discusión y son los aspectos microeconómicos de la macroeconomía. Y esto es una discusión interesante. ¿Por qué es interesante? Porque aborda problemas como, por ejemplo, el siguiente. Si se eleva el salario mínimo, entonces eso afecta la competitividad de las empresas porque sube los costos de producción, desestimula la oferta. Pero si se ve desde el punto de vista macroeconómico, significa que elevar los salarios contribuye a que los consumidores tengan más ingresos, y si tienen más ingresos pueden consumir más, y si se consume más, eso eleva la producción. La diferencia está en que los conceptos se están aplicando y se están analizando en contextos diferentes.